sistema arterial posterior. Uno de estos sistemas aporta el 80%. ¿Cuál es? ¿Quién es el sistema arterial que aporta más sangre a nuestro encéfalo? El sistema circular arterial anterior, ¿no? Entonces, ¿quién forma el sistema arterial anterior del encéfalo? O haciendo más fácil, ¿qué arterias ingresan al cráneo? ¿Qué arterias? Vamos, sin miedo. ¿Cuáles son las arterias que ingresan al cráneo? La cara. ¿Cuál? ¿En el hueso del cráneo? Claro, o sea, el cráneo está ahí. La carótida interna. Muy bien, la arteria carótida interna, otra arteria. La arteria carótida interna ingresa por el conducto carotídeo, ¿no? Muy bien. Otra arteria que ingresa, ¿cuál será? Las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, ¿por dónde ingresan? ¿Por? Claro, por la columna. Muy bien. Esas dos arterias son dos arterias muy importantes cuya función va a ser irrigar el encéfalo, ¿no? Ya saben que el encéfalo no solamente es el cerebro, sino también es el cerebelo, el tallo cerebral y el encéfalo, esas cuatro estructuras que están formando el encéfalo. Y todo este encéfalo está irrigado por dos arterias nada más, la carótida interna y las arterias vertebrales. La carótida interna es la que va a aportar mayor cantidad de sangre, ¿no? En las cuales se aportará, pues, se le denomina el sistema arterial anterior. Pero además hay otras arterias que ingresan. ¿Qué otras arterias ingresan al cráneo? Las meningias, ¿no? La arteria meningia media, la arteria meningia anterior, las arterias meningias accesorias, la arteria meningia posterior. Son arterias que van a irrigar a las meningias, específicamente a las de la madre, sobre todo, ¿no? Pero en este caso nos interesan las arterias que irrigan el encéfalo, que es la arteria carótida y la arteria vertebral. La arteria carótida interna. ¿Qué sabemos de la arteria carótida interna? Acá, ¿no? Mira. ¿Qué sabemos de la arteria carótida interna? Su origen lo sabemos, ¿no? ¿De dónde nace la arteria carótida interna? ¿Cuál es el origen de la arteria carótida interna? Ajá, muy bien, claro, la arteria carótida común. Hay que recordar algo muy importante, que el inicio de la carótida interna tiene algo que se llama el seno carotídeo, ¿no? No se olviden que este seno carotídeo, ¿por qué es importante? Muy bien, los vasoreceptores que van a sensar la presión arterial, ¿no? Entonces, ese dato es importante recordar de la arteria carótida interna, ¿no? Muy bien, y sensan la presión arterial. No se confundan con el globo carotídeo, cuerpo carotídeo, que está en la bifurcación de esa arteria, ¿no? Entonces, uno es seno y otro es cuerpo carotídeo, ¿no? Este cuerpo carotídeo contiene quimiorreceptores, ¿no? Y la función de esos, ¿cuál era? ¿Qué sensan los quimiorreceptores? Detectar la presión de CO2 y así retirar. Ajá, muy bien. Eso lo que hace es detectar los niveles de CO2, ¿ya? Y oxígeno. Entonces, si hay mucho oxígeno, entonces va a disminuir la frecuencia respiratoria, pero si hay más oxígeno, entonces, o si hay poco oxígeno, va a acelerar la frecuencia respiratoria, ¿no? Bueno, y eso es la parte inicial del seno carotídeo. A nivel de cuello nos va a dar ramas importantes, se va a ir de frente, va a ingresar por el conducto carotídeo, ingresa al cráneo, y dentro del cráneo va a dar sus ramas, ¿no? Bueno, tiene otras ramas en su recorrido, ¿no? A nivel cervical, incluso en su rama interventrosa, va a tener ramas de arteria carótida inicial. Pero al final se divide en dos ramas terminales, la arteria carótida interna. ¿Cuáles serían las ramas terminales de la carótida interna? Las terminales serían las cerebrales, ¿ya? Entonces de ahí va a salir una arteria cerebral anterior que se va justamente, mira,
Esta es la arteria carótida interna y hacia adelante sale una arteria llamada la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior va a tomar la cara medial del encéfalo, transitando por la cisura interhemisférica cerebral anterior. Y la otra rama terminal será esta. Esta es la arteria cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral media va a ser una arteria que va a tomar la arteria cerebral media, vamos a verla, ingresando, o sea, va a pasar por esto que se llama la fisura lateral. Entonces, la cerebral media se va a introducir por esto que se da la fisura lateral. Entonces, vamos a ver la arteria carótida interna tiene dos ramas, ¿no? Que serían la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Dos ramas. Y de ahí también dan sus ramas colaterales, ¿no? Estas ramas colaterales que vamos a ver serán una arteria importante, que es esta, se llama la arteria oftálmica, ¿no? Esta es la arteria oftálmica, que nosotros ya sabemos que sale del cráneo a través de ¿dónde? Por el agujero, por el agujero, ¿no? Ahí va a salir esta arteria oftálmica hasta el globo ocular. Otras ramas colaterales que vamos a ver acá es esta arteria que va a comunicarla con la arteria cerebral posterior llamada la arteria cerebral, la arteria comunicante posterior, perdón. Entonces habrá una arteria llamada la arteria comunicante posterior, que es esta, ¿no? Y la comunica justamente con esta arteria que es la arteria cerebral posterior. Comunicante. Habrá otra rama muy importante de esta carótida interna llamada la arteria coronaria anterior, la que se mete, miren, hacia lo que sería el hipotálamo para llegar a los núcleos basales. Los núcleos basales, cápsula interna, ¿no? Una arteria muy importante llamada la arteria coronaria anterior. Entonces, esas son ramas las principales de esta carótida interna. Entonces, arteria carótida interna con su arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, que son las arterias terminales, y sus ramitas más importantes sería esta, la arteria oftálmica, la arteria coronaria anterior y esta arteria llamada la arteria comunicante posterior. Sus ramas de la arteria coronaria. Este es el sistema arterial anterior, y acá, miren, vamos a ver el familiar. De acuerdo, está representado por estas dos arterias llamadas arterias. Esta es la arteria lateral. Recuerden que las arterias laterales se originan de ¿dónde? ¿De dónde nacen las arterias laterales? De la arteria subclavia. Es una rama ascendente de la arteria subclavia que va a ascender a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. A partir del desde la sexta vértebra cervical, ingresa y va a pasar por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Acá está graficado justamente esta arteria vertebral, ¿no? Esta es la arteria vertebral que está ingresando por los agujeros vertebrales, llegando hasta el atlas, y a nivel del atlas va a dar su primera curvatura
para pasar por el arco posterior del atlas a través del surco llamado el surco vertebral, y después que pasa por el surco vertebral se aproxima al agujero magno, donde da su segunda curvatura para ingresar al cráneo a través de este agujero magno u occipital. Entonces, esta arteria vertebral da dos curvaturas, una a nivel del arco posterior del atlas y la segunda a nivel del orificio occipital o el foramen occipital, ¿no? A nivel cervical, pues va a tener sus ramas secundarias para llegar a lo que son las espinal, pero cuando ingresa al cráneo, y de este cráneo ingresa anastomosa para formar a esta arteria llamada arteria vacilar, ¿no? Que se encuentra delante de esto que es la cotidiana, la arteria vacilar. Pero el origen de la arteria vacilar serán las arterias vertebrales derecha e izquierda. Entonces, nombre, arteria vertebral, origen, arteria subclavia, sus ramas o donde terminan sería en la arteria vacilar. Las ramas van a ser múltiples, pero las ramas más importantes serán estas arterias, como la ramita de esta arteria que está acá. Miren cómo estas ramitas se unen, se fusionan para hacer una sola arteria. Esa arteria se llamará. Está delante en el surco medio anterior del bulbo y de ahí va a continuar hacia la médula espinal. Acá tenemos a la médula espinal, ¿no? Y justamente en el surco medio anterior de la médula espinal está esta arteria única, ¿no? Y recta, llamada, si está delante de la espina, de la médula espinal llamaremos arteria espinal o medular anterior, ¿no? Esta es la arteria espinal o medular anterior, la cual ya lo vimos en la médula espinal, ¿no? Recuerden que ya vimos en la médula espinal, y bueno, el origen justamente son estas arterias llamadas arterias vertebrales, ¿no? Arterias vertebrales. Esa es una de las ramas. Otra rama de esta arteria será acá. Estas son las arterias espinales posteriores. Están, que son dos, ¿no? Son dos arterias espinales posteriores, las cuales cada una sale independientemente de lo que sería la arteria vertebral. Irriga la cara posterior y lateral de la médula espinal, ¿no? Las arterias vertebrales. Y la última rama de la arteria vertebral, la última rama colateral será esta, ¿no? Esta que se va al cerebelo, por tanto le llamaremos arteria cerebelosa. Arteria cerebelosa posterior e inferior, ¿no? Arteria cerebelosa posterior e inferior porque hay una superior anterior que es esta y hay una cerebelosa superior. Pero la arteria cerebelosa posterior inferior es una rama de la arteria vertebral. Listo, entonces arteria vertebral, origen arteria subclavia, donde termina en la arteria vacilar, ¿no? Su rama será 1, la arteria espinal anterior; 2, las arterias espinales posteriores, son dos arterias espinales posteriores, y la otra rama será esta arteria llamada la arteria cerebelosa posterior inferior, o posterior inferior. Muy bien, entonces eso es con respecto a la arteria vertebral. Hablemos de esta arteria llamada la arteria vacilar, ¿no? Origen de la arteria vacilar, Las vertebrales. las arterias vertebrales. ¿Dónde las ramas terminales de la arteria vertebral? Acá, mira, viene la arteria, rama terminal de la arteria vacilar. Estas serán las arterias cerebrales, cerebral posterior. Entonces, la vacilar, sus ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores. Arterias cerebrales. Y las ramas colaterales también, ¿no? Miren, acá hay una arteria que va al cerebelo.
será la arteria cerebrosa. Acá hay otra cerebrosa. Entonces, hay 3 arterias cerebrosas. Esta de acá, ya habíamos dicho que era la posterior inferior. ¿Ya? Esta será la anterior superior. Y la que está arriba es la arteria cerebrosa superior. ¿Ya? Entonces son 3 arterias cerebrosas. La superior, que sale de la arteria basilar, la arteria cerebrosa anterior superior, ¿no? O anterior inferior, disculpen, la anterior inferior, que es rama de la arteria basilar, y la posterior inferior, que es rama de la arteria vertebral. Entonces tenemos una superior y 2 inferiores. De las inferiores, una es anterior y la otra es inferior. ¿Ya? Entonces tenemos una posterior, una anterior y una posterior. Anterior inferior, posterior inferior, y esta es la arteria cerebrosa superior. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a tener estas arterias llamadas las arterias cantinas. Y acá tenemos una arteria más, rama de la arteria basilar, aunque acá hablamos por eso como rama de la arteria cerebrosa anterior inferior, ¿no? Es esta, llamada la arteria laberíntica o directiva. Esta arteria laberíntica puede salir también de esta arteria cerebrosa anterior inferior, pero se considera una rama de la arteria basilar. La arteria basilar origina las arterias vertebrales, las ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores, las colaterales serán las arterias, esta de acá será la arteria laberíntica, la arteria cerebrosa anterior, la arteria cerebrosa superior y las arterias anteriores. Entonces, miren, acá tengo a la arteria cerebral posterior, ¿no? Acá está la arteria cerebral media, y entre las dos está la arteria comunicante posterior. Acá, posterior, interna, y las arterias cerebrales. Miren, este es lo que se conoce antes como el polígono de Willis o circuito arterial del cerebro. ¿Quiénes forman el polígono de Willis? Lo va a formar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior y la comunicante anterior. ¿No? Esos son los que van a formar el circuito arterial del cerebro o el polígono de Willis. ¿Ya? Cerebral anterior, posterior, comunicante anterior y posterior. Bien fácil, ¿no? Entonces, cerebral anterior, cerebral posterior, comunicante posterior, comunicante anterior. El de Willis es fácil de recordar porque son cerebral anterior, posterior, comunicante anterior, comunicante posterior. Entonces, esta arteria que está acá, vamos a ver.
tenemos es la arteria cerebral media que sale de la arteria es una rama de la arteria carótida, se va a ubicar acá en esto que se llama el surco lateral y va a dar ramas descendentes y ramas ascendentes. Las ramas descendentes se llamarán las arterias temporales, que van justamente a ligar la cara lateral del temporal, ¿no? Y ahí estará esta arteria llamada la arteria temporal anterior, arteria temporal media y la arteria o la rama temporal posterior. Ya, entonces las ramas descendentes son temporal anterior, temporal media, temporal posterior. Y las ramas ascendentes de la arteria cerebral anterior sería esta llamada la arteria orbitofrontal lateral. Y acá hay que ver esta arteria, mira, llamada la arteria del surco central. Esta es la arteria del surco central. Y por delante hay otra arteria llamada la arteria del surco precentral, o también llamada la arteria prevolante. Y por detrás hay otra arteria llamada la arteria del surco postcentral. Entonces tenemos la arteria del surco central, por delante la arteria del surco precentral, por detrás la arteria del surco postcentral. Miren, acá tenemos una última arteria llamada la arteria parietal posterior. Y acá tenemos una arteria llamada la arteria angular. Esta es la arteria del giro angular. Esta es la arteria del giro angular. Entonces, las ramas de la arteria cerebral media serán la órbita frontal lateral, la arteria del surco central, la arteria del surco precentral, la arteria del surco central, la arteria del giro angular y la arteria parietal posterior. ¿No? Son ramas de la arteria cerebral media. Ramas de la arteria cerebral media. Vayamos a ver ahora, miren, esta arteria llamada la arteria cerebral anterior. Esta es la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior se origina de la arteria carótida interna. Es una rama de la arteria carótida interna, y la cual vamos a ver que tiene varias ramas. Una de las ramas importantísimas de esta arteria cerebral anterior será una arteria llamada la arteria recurrente de Ebner, ¿no? Esta arteria recurrente de Ebner, o también llamada la arteria estrial medial distal. Ya, pero ¿qué ramas de la arteria cerebral anterior podemos observar acá? Es esta, llamada la arteria pericallosa, y periféricamente estará la arteria callosa marginal. Esta es la arteria callosa marginal, y la arteria pericallosa está alrededor de esto que es por debajo del cuerpo calloso. O superior al cuerpo calloso, perdón. Entonces, ramas de la arteria cerebral anterior, la arteria pericallosa. Otra rama será esta arteria llamada la arteria callosa marginal. Otra rama se le llamará la arteria orbitofrontal medial, ¿no? Es esta orbitofrontal medial, porque la orbitofrontal lateral es la rama de la arteria cerebral media. Otra ramita será esta, la arteria del polo frontal. Y tenemos las ramas frontal anteromedial de la arteria callosa. La arteria cerebral media, recuerda que está irrigando sobre todo la cara medial del encéfalo y la parte más superior de la parte superior
que diga es territorio de la arteria cerebral anterior. Y acá hay que tener en cuenta, miren, que esto, ¿cómo se llama? ¿Giro? Precentral, el área motora primaria. Entonces, acá hay que recordar algo, que es la distribución de la corteza motora. Vamos a ver que en la cara lateral, desde acá, ¿quién es acá? Faringe, ¿no? Faringe, y acá tenemos a la cabeza, ¿no? Y acá vemos a la mano, más o menos hasta acá, hasta el miembro superior. La parte más superior encontramos al tronco, la pelvis, y en la cara medial encontramos ya lo que sería territorio de esta arteria llamada la arteria cerebral anterior. Y justamente en esta región motora estará lo que sería el tronco, la pelvis, hacia abajo el miembro inferior, ¿no? Y justamente cuando hay lesiones de la arteria cerebral anterior que afectan a esta corteza, vamos a ver de que tendría hemiparesia contralateral de lo que sería miembro inferior, ¿no? Y también incontinencia urinaria, incontinencia fecal, porque recuerda que ¿dónde están los músculos que controlan la pelvis? Están acá. ¿Quién irriga esta porción? Está irrigada por esta arteria llamada la arteria cerebral, o ramas de la arteria cerebral anterior. En cambio, cuando hay una lesión de la arteria cerebral media, se afecta a esta región. Y afectará sobre todo lo que es cara, miembro superior. ¿No? Cara, miembro superior. En cara provocando una parálisis facial central, ¿no? Recuerda que es diferente a la periférica. Bien, entonces lo importante acá es recordar que si hay alteraciones o hay obstrucción de la arteria cerebral media, se puede manifestar con una parálisis facial, puede presentarse también que, ¿qué más afectaría? Mira, afectaría esta zona, ¿no? Esta zona que encontramos acá, ¿qué área encontramos acá? Este es el lóbulo frontal, este es el giro frontal inferior, que recuerden que el giro frontal inferior estaba en área del rojo. Sería afectada en área del rojo. ¿No? ¿Qué otras áreas afectaría? Esto de acá, que es el área auditiva primaria. Habrá afectación en lo que se llama la corteza motora, también afectará la corteza sensitiva. La comprensión del lenguaje está implicada justamente por esta arteria, la arteria cerebral media, ¿no? Y mucho más importante todavía, que vamos a ver que esta arteria cerebral media, como está dentro de esta estudio, va también a irrigar a lo que serían los núcleos basales, cápsula interna, ¿no? Va a ser una arteria muy importante. Y en su rama ya hemos visto, ¿no? Temporales anterior, temporal media, temporal posterior, la arteria angular, la arteria parietal posterior, la arteria parietal anterior o arteria del surco postcentral, arteria del surco central, arteria del surco precentral y la arteria orbitofrontal lateral, ¿no? Y para terminar hablaremos de esta arteria llamada la arteria cerebral. Entonces, miren, acá tenemos
Entonces, esta es la arteria carótida diagonal. Da su rama terminal, una de ellas es esta arteria llamada la arteria cerebral anterior. Esta es la arteria cerebral anterior. ¿Cuáles son las ramas de la arteria cerebral anterior? Entonces vamos a ver que una de las ramas es la arteria orbitofrontal mediana. La arteria orbitofrontal mediana. Y esta de acá se llama la arteria del polo frontal, la órbita frontal lineal, esta de acá, ¿no? Y acá ya vemos estas arterias llamadas las arterias pericardiosa y la arteria cardiosa mayor. Y hacia acá tenemos esa arteria que se llama la arteria cerebral. Materiales de irrigación no tenemos, que veremos en lo que es maqueta, pero es poco, ¿no? Es poco lo que se ve.